Este video es un apoyo con la finalidad de guiar la elaboración del trabajo final del curso de Biología General. En este caso, se va a explicar sobre el formato APA en su 7ª edición en inglés. El formato para los documentos es la manera mediante la cual hay un consenso para escribir algún artículo científico o algún documento electrónico en este caso. Hay diferentes estilos. Entre ellos están el estilo Vancouver, que se utiliza para ciencias de la salud, el estilo ISO 690, que es una norma básicamente para ingenieros, pero existen algunos otros como el Chicago A, B, el sistema Harvard, y entre ellos destaca el sistema APA, el cual en los últimos años ha tomado cierta popularidad. APA se refiere a las siglas de la American Psychological Association, es decir, la Asociación Americana de Psicólogos. Este grupo de profesionales se reunieron hace varios años y definieron un estilo para publicar. Este estilo se ha corregido en 7 ocasiones. En español, la última vez que se ha hecho es la 4ª, pero en inglés se han hecho 7 modificaciones. Vamos a trabajar con la 7ª modificación del sistema APA, pero traducida al español, que no es lo mismo que la versión 4 en español directamente. La última vez que se reunieron y se cambiaron las normas APA fue en el mes de octubre del año 2019 y empezaron en vigencia en el año 2020. Para más información se puede hacer clic en este enlace o se puede buscar en internet el manual oficial para las normas APA. Pero vamos a hablar sobre el formato del documento, es decir, la manera en la que se configura el procesador de texto para presentarlo según las reglas APA. A nivel del formato de la fuente, se recomiendan 5 fuentes: Calibri, Arial, Lucida Sans y Georgia en tamaño 11 y la tipografía de Times New Roman en tamaño 12. Eso se selecciona en esta sección del procesador de texto. Si se desean hacer títulos y subtítulos, no se tiene que hacer la letra en otro tamaño, simplemente se pone en negrita. Sin embargo, para el trabajo del curso de biología se van a hacer unas modificaciones. Mantenemos estas fuentes, cualquiera de ellas, y respecto al interlineado se va a trabajar a espacio y medio en vez de espacio doble como se indica en el formato APA. Y en el formato APA se habla del texto alineado a la izquierda. Sin embargo, para el curso de biología se va a trabajar con el texto en formato justificado que se configura en esta sección. Y en el espaciado se va también a elegir en esta sección espacio y medio. El tamaño de página es tamaño carta, es decir, donde dice diseño de página en tamaño carta 2159 o 2794 centímetros o bien 8,5 por 11 pulgadas. Esto varía dependiendo de la configuración que usted tenga en su procesador de texto. Los márgenes deben ser de 1 pulgada a cada extremo, arriba, abajo, izquierda y derecha. Eso se selecciona donde dice formato márgenes. Ahí se establecen, en caso de que no aparecieran a 1 pulgada, se pueden hacer márgenes personalizados y ahí se establece 1 pulgada o 2,54 centímetros. La primera línea de cada párrafo debe tener una sangría o un sangrado de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros. Además, no se insertan guiones manuales. Es decir, si
hay alguna palabra que se debe dividir, se pasa al renglón de abajo. Eso se puede desactivar donde dice diseño de página y donde se habla de guiones, se selecciona ninguno. Para que no pase esto de quién podía, que se separe la palabra en dos renglones, este guión desaparece. Entonces quedaría quién y podía en el espacio de abajo. Cualquier duda sobre estos comandos pueden contactar directamente conmigo y yo con muchísimo gusto les ayudo a configurar. Ahora, ¿cómo se hace un trabajo en formato APA? Bueno, hay muchos tipos de trabajos. En el curso de biología vamos a trabajar con una monografía en formato de artículo científico, es decir, cómo se publica en las diferentes revistas que están relacionadas a la divulgación de los resultados que hacen los científicos en sus investigaciones. Las revistas son órganos especializados en donde los científicos someten a revisión sus trabajos, sus resultados, sus interpretaciones de resultados, y así es como la comunidad científica básicamente conoce el trabajo de los demás y así es como se escribe la ciencia. De ahí a los libros pueden pasar 5 o 10 años. Por más actualizado que siempre esté un libro, las revistas van a llevar 5 a 10 años de adelanto. Entonces, no es lo mismo una tesis, no es lo mismo un ensayo a una monografía de tipo artículo. Por lo tanto, vamos a trabajar con una monografía tipo artículo. ¿Cuáles son las secciones que tiene este tipo de documentos? Empecemos por el encabezado. No se debe hacer una portada. La portada en formato APA tiene una serie de requisitos, pero en este caso, como vamos a trabajar con un artículo científico, no se incluye una portada en el trabajo. El encabezado es lo que reemplaza a la portada. Y el encabezado se refiere al encabezado del trabajo y no al encabezado de la página, que es la región que se encuentra cuando uno configura el procesador de textos en la parte de arriba y que se repite en todas las páginas. Eso es un encabezado de página. En este caso se trata del encabezado del documento. El encabezado del documento tiene una función. ¿Cuál es ella? Permitir que a futuro este trabajo sea localizable en una biblioteca o en una colección de referencia. ¿Cómo se hace esto entonces? Tomando en cuenta dos aspectos. El primer aspecto es el título de la investigación. Ojo que digo título, no tema. Por ejemplo, si voy a trabajar sobre la enfermedad de Alzheimer, el título de la investigación no es recomendable que sea enfermedad de Alzheimer, porque el título debe indicar de qué se trata la investigación, pero además entender el objetivo y la idea principal del documento. Por lo tanto, se me ocurre sugerir que digamos el título del tema de Alzheimer definido por cada grupo de investigación puede ser abordaje del paciente con Alzheimer desde el punto de la fisioterapia. Ese título es más explícito, me está diciendo directamente de qué se trata ese trabajo. Veamos por ejemplo aquí un título. El TENS como complemento de la terapia respiratoria en el tratamiento de pacientes en postoperatorio de cirugía de tórax y sus implicaciones respiratorias. Ese es el título. Vean que es bastante descriptivo de qué trata el trabajo. Es un análisis de esta máquina que se llama el TENS como complemento de terapia respiratoria, pero no en general, sino en pacientes que tienen cirugía de tórax. Además, se van a analizar las implicaciones a nivel del aparato respiratorio. Otro ejemplo. Esto es directamente del curso. Enfermedad de CMT, es decir, Charcot-Marie-Tooth, una neuropatología. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y sus diferentes tipos, patologías y tratamientos en terapia física. Esto fue realizado por este estudiante y en ese momento. Pero veamos el título.
Ahí directamente se está haciendo alusión a cuál es la enfermedad y a los tratamientos en el área de la terapia física. Efecto de la fisioterapia como método de tratamiento para los trastornos temporomandibulares, caso clínico. Otro ejemplo de un título, pero llamo la atención de que esto no es formato APA, porque estamos dividiendo la palabra. Estos son ejemplos reales y el formato de los documentos va cambiando con el tiempo. Entonces, probablemente en el estilo que se publica aquí, que es el estilo Vancouver, en ese momento, cuando se hizo esta publicación, sí se aceptaba la división, digamos, silábica en las palabras con medio guiones, pero en este caso habría que revisar cómo funciona el formato Vancouver actual. Lo otro que se incluye en el encabezado son los datos del autor. En este caso, el nombre. En Latinoamérica tenemos los dos apellidos, entonces se incluyen los dos apellidos, ojalá separados por medio de un guión. Además, se debe incluir la institución a la cual se pertenece. Y algún otro dato, que en este caso recomiendo que sea el correo electrónico institucional, que permita localizar al investigador. Recordemos que estamos pensando en que sea una revista y usted va a publicar, entonces alguna persona puede ver su trabajo y lo puede contactar. Ese es el objetivo de poner esta información. Además hay que ubicar el trabajo en el tiempo. Al ser parte de un trabajo de un curso, hay que poner el cuatrimestre en el cual se está cursando el curso y que se va a presentar el trabajo. Recordemos, no se debe hacer letras excesivamente grandes, de hecho tiene que ser al mismo tamaño, letra número 11 o número 12, solo que en negrita. Y ojo el uso de las mayúsculas. Utilizar mayúsculas solamente para escribir es exactamente el equivalente a gritar por escrito y es mala educación. Normalmente este encabezado toma solo unas pocas líneas de la primera página. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero veamos entonces cómo en este caso tenemos en inglés y en español, no hace falta que esté en inglés, pero efectos de la terapia física intensiva sobre la función motora en un niño con hemiparesia espástica. Aquí estamos con el título, luego vienen los nombres, María Eugenia Serrano Gómez, Julieta no sé cuánta, ahí vienen los nombres, vean que están separados los dos apellidos por un guión. Recomendable que sea primero el apellido y luego el nombre, y no el nombre y el apellido. Y recomendable para evitar problemas que sea ordenados en forma alfabética, aunque ya en un artículo científico este orden tiene una jerarquía. En algún momento la primera persona era la más importante dentro del trabajo, puede ser la coordinadora, pero en algún otro momento fue la última persona la que aparecía de coordinadora. Entonces en este momento habría que revisar para evitar enredos para el curso en orden alfabético por apellidos y luego el nombre. Luego recordemos que tiene que aparecer la institución, entonces vean que aquí aparecen las instituciones de estas personas, porque estamos viendo que es un artículo, insisto, esto es un artículo real. ¿Algún dato para localizar al mismo? Podemos ver aquí abajo cómo viene la correspondencia postal, la dirección, etcétera, pero en este caso, como se trata de un curso, vamos simplemente a colocar que es la Universidad Americana en este caso y la Escuela de Terapia Física. Aquí viene, como ven, también el correo electrónico de la persona principal, que es María Eugenia Serrano Gómez. Además, el tiempo. Aquí está cuando se recibe el documento y cuando se publica. Como en este caso no se va a revisar para publicar, simplemente se va a presentar, solamente se coloca el cuatrimestre. Veámoslo como un ejemplo de un trabajo de biología. Recordemos que ahí está esa información. Pero veamos por mientras este otro. Este es otro que está para mí muy mal por varios aspectos. Primero, el título todo en mayúscula. Segundo, aparecen los títulos académicos de las personas, lo cual no se recomienda. Es simplemente el nombre de la persona. Es un poco narcisista poner el título académico. Pero bueno, se vale. El lugar, en cada caso, cada uno de estos médicos que está haciendo este estudio son de diferentes lugares.
y luego viene el contacto del primer actor, que viene el teléfono y viene el correo electrónico. Pero veamos, para efectos del curso, insisto, se recomienda utilizar su nombre, su email institucional, indicar que se está asociado a la Escuela de Terapia Física de la universidad y el cuatrimestre en que se desarrolla el curso. Veámoslo aquí. Aspectos históricos y aplicaciones de la terapia física en la taxia de Frederick. Ese fue un trabajo que me hicieron en el año 2018, como pueden ver aquí. Escuela Física, Terapia Física, Universidad Americana, y vienen los nombres. Ahora sí tenemos en la universidad un usuario para cada estudiante, antes no. Pero entonces ahora con solamente poner los nombres se valía. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si yo veo un artículo real de una revista, puedo observar que en solamente esta sección, que son unas pocas líneas, está todo el encabezado. Entonces recordemos siempre que ese encabezado solo ocupa unas pocas líneas de la primera página. Luego del encabezado aparece el resumen. El resumen se hace con la intención de que una persona pueda enterarse de qué trata todo el trabajo en un par de minutos, para que no haya que leer todo el trabajo para darse cuenta si a uno este trabajo le serviría o no. Este resumen se hace con sus propias palabras, por lo tanto, no debe tener citas bibliográficas, porque son sus propias palabras, y se tienen que incluir 3 aspectos: el objetivo, el resultado o los resultados y las conclusiones. Las conclusiones a las que llegó el trabajo. No debe pasar de 150 a 250 palabras. En realidad es de 125 a 250. Y es un solo párrafo que se escribe de forma justificada. Recordemos que en el curso se está pidiendo el texto justificado. Veamos aquí un resumen. Eso es de un artículo. Vean que es un solo párrafo y que en este párrafo vamos a ver, aquí dice información de la epigenética, la mitoepigenética, y viene una serie de aspectos que se han dado como resultado y conclusión del tema. Veamos aquí, hay otro ejemplo de un resumen, ven que es algo corto. Y observen que aquí se dice, en este párrafo, en ese renglón, en el presente artículo se intenta resumir las principales vías de señalización apoptótica identificadas en el tejido nervioso. Es decir, ahí está el objetivo. Aquí tenemos otro, donde podemos ver inclusive cómo al final dice: la presente es una revisión actualizada que relaciona el deporte y la anemia, además de presentar los orígenes de la anemia ferropénica y de la hemólisis en deportistas. Como pueden ver, ahí se está de alguna manera haciendo alusión al objetivo del trabajo. En algunos casos, que no es en este curso, en algunos artículos aparece también ese resumen que se llama abstract en inglés. En este caso no se recomienda utilizar el inglés, ya que el curso no está impartido en inglés. Pero ahí podemos ver cómo luego del encabezado, que está aquí arriba, tenemos el resumen. Y fíjense que no llega a la mitad de la página. Ese resumen va entonces después del encabezado. Una recomendación es que y es opcional, si el trabajo se hace en letra número 11 o número 12, el resumen se puede hacer en letra número 10. Si se hace a espacio y medio, el resumen se puede hacer a espacio simple. Eso para resaltarlo es visualmente del resto del documento. ¿De acuerdo? Eso es válido, pero solo en español. Recuerden que debe ser corto. Se evalúa que no se pase de 250 palabras. Se evalúa que incluye el objetivo, los resultados, las conclusiones, pero también la metodología, que en el caso de ustedes es muy sencillo porque están haciendo lo que se conoce como una revisión de literatura. Entonces, en todos los casos hay que poner eso: se realizará una revisión de literatura.
Recordemos que el resumen, al igual que el resto del documento, debe ir con el texto justificado. El tercer componente de un artículo se llaman las palabras clave, en singular, no en plural. No son palabras claves, es palabras clave, o también llamadas descriptores. No son más de 7 ni menos de 3. Son términos que resultaron relevantes en la investigación y que usted considera que deberían ponerse como lo más importante a futuro, pensando que este trabajo se vaya a buscar a través de una base de datos y que estas palabras le ayuden a la persona que anda buscando el trabajo a llegar a él. Son conceptos generales y puede ser más de una palabra. Se separan por comas y no se trata de definirlos, solo se escriben, se definen dentro del trabajo. Y el término palabras clave se tiene que escribir en cursiva o en itálica. Veamos algunos ejemplos. Palabras clave. Vienen varios. En este caso, un trabajo que se refería a estudios moleculares que se hacen en bacterias que causan infecciones intrahospitalarias. En este caso, estamos hablando de un estudio sobre la inmunología, vamos a ver, lo explico diferente. ¿Cómo es que a través de un problema de autoinmunidad se llega a la diabetes tipo 1 y cómo las células madre, en este caso, pueden funcionar como un tratamiento? Por eso vemos estas palabras. Aquí podemos ver otro tipo en este caso, la descripción de una enfermedad que se realizó en este curso, que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Y aquí podemos ver otra. Las palabras clave entonces son un grupo de términos, de conceptos que pueden ser de más de una palabra, que se refieren a lo más importante del trabajo. Si yo lo veo dentro del artículo, son estas secciones que aparecen ahí, que si voy a hacer el resumen en inglés, también hago los keywords o las palabras clave en español. Pero en el caso nuestro, vamos a utilizar solamente el castellano, no vamos a hacerlo en inglés. Se colocan después del resumen. Entonces, si vemos este documento, tenemos en la parte de arriba el encabezado, luego viene el resumen y luego vienen las palabras clave y todavía no he llegado a la mitad de la página. La cuarta sección se llama la introducción y es eso, una introducción. Pensemos en lo siguiente, una persona que no sabe nada del tema, por ejemplo, diabetes, no va a poder entender el trabajo. Entonces, usted lo que hace en la introducción es introducirlo al tema precisamente. Es decir, le va a dar información muy básica, muy sencilla, que va a utilizar como base para entender el contenido del trabajo. Esto es el marco teórico. El marco teórico es esta información que usted selecciona, que es básica para poder entender el resto del trabajo. Ahora, esta información no se debe pasar de página y media. Se recomienda una extensión de una página a página y media. Y además, como vamos a hacer un marco teórico, es decir, usted va a buscar información sobre el tema que va a investigar o a desarrollar, usted va a utilizar fuentes formales de investigación. En este caso, entonces se tiene que justificar mediante el uso de citas bibliográficas. Más adelante me voy a referir a cómo se hacen estas citas. Pero es importante recordar que es parte de lo que se va a evaluar, que ese marco teórico que ustedes van a construir, lo construyan utilizando información que sale de libros, que sale de revistas, que sale de personas que les pueden dar esa información, que sale de libros, evitando, y esto es importante, el uso de páginas web. Vamos solamente a utilizar documentos que estén publicados, no documentos publicados formalmente, no que estén en la web, que están publicados de manera informal y que no sabemos si esa información es cierta o no. Entonces, esto es la manera correcta de hacer una introducción. Aquí podemos ver una introducción
donde están marcadas en amarillo, como pueden ver ahí, las citas bibliográficas. Entonces veamos que, bueno, esto es un profesional, esta es gente que vive de esto, es gente que se dedica a esto. Esto no es lo que uno espera de un grupo de estudiantes en un curso introductorio. Pero es importante que recuerden que esto es la manera correcta de hacerla. Entonces observen cómo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fuentes informativas diferentes que están utilizando esos autores para hacer este estudio genético que se estaba haciendo de algunos genes. Aquí podemos ver inclusive eso de un curso de biología, de los primeros cursos de biología que di yo en algún momento en la escuela de medicina, donde vemos 4 citas para 14 renglones. Es un poco viejito, eso es del año 2001, precisamente, 2001-2002. Así que podemos ver que esto, a pesar de que está descontextualizado, desde ese entonces se viene solicitando que se hagan el uso de las citas bibliográficas. Y observen cómo al inicio aparece el objetivo. El presente informe brinda información actual sobre la neuropatía óptica de Leber, conocida como atrofia óptica de Leber o enfermedad de Leber. Ahí pueden ver cómo aparece el objetivo de este trabajo. Esta introducción, esto es muy importante, se redacta preferiblemente en modo impersonal. Ustedes van a utilizar el modo impersonal para realizarlo. Es decir, no escribir como en este trabajo se va a hacer. No. ¿Quién se va a hacer? Nosotros. Estamos contestando a la pregunta ¿quién? Eso es modo personal. Entonces podría hacer en este trabajo se va a resumir ¿quién? Ahí no hay una respuesta a quién. Eso es el modo impersonal. Utilizar varios párrafos, pero no convertirlo en un diccionario. No se trata de definir diferentes términos, se trata de escribir conectando las ideas. Y al final tiene que tener, recuerden, el objetivo. Entonces hay que conectar esa información con el objetivo. No se trata de agarrar diferentes párrafos de diferentes fuentes de información y ponerlos y copiar y pegar, porque entonces el estilo de redacción es diferente y hasta el modo en que se está escribiendo es diferente, y entonces al leerlo recuerda a la manera en que hablaba el cómico mexicano Mario Cantinflas. Eso se llama cantinflear. Es importante que haya coherencia, que se entienda lo que se está escribiendo. Recomendación: cuando haga la introducción, désela a una persona que no tenga nada que ver con el curso y pídale que lo lea. Si esta persona lo entiende, esa introducción está bien hecha. Veamos que ahí aparecen unos números. Así se hacían en algún momento las citas bibliográficas. En el formato APA no se usan números, hay que tener cuidado. Pero eso se refiere a la manera de hacer las citas bibliográficas anteriormente. Esto en el contexto de APA es incorrecto. Al final de la introducción, recuerden, y lo preferible es hacia el final, se debe incluir una explicación del objetivo del trabajo, o el artículo en este caso. Esto, porque así se define a dónde termina la introducción. Y poniendo el título Introducción, sabemos dónde inicia. En este caso podemos ver como este párrafo, que es corto en realidad, está utilizando 1, 2, 3, 4, 5 diferentes fuentes de información. Al final aparece el objetivo del trabajo. Es realizar una revisión bibliográfica sobre los avances y aplicaciones más recientes del control del ciclo celular y su relación con los procesos de tratamiento del cáncer. Entonces recuerden que hay que dar información como la que se puede leer en el párrafo, ponerle las citas bibliográficas, escribir el objetivo, tener un tamaño o una extensión entre página y media, y eso es lo que debe uno evaluarles a la hora de hacer una introducción. Uno no espera que el estudiante pueda hacer esto inmediatamente, pero sí espera que si tienen alguna complicación o alguna duda, consulten. Ahí aparece el objetivo. En este documento
podemos ver cómo aparece en el artículo la introducción. Viene diseñada, pero recordemos que no se debe usar solo mayúscula, aunque sea un título. Ahí hay un error. El objetivo de la introducción es algo pequeño que justifique el trabajo y que entienda qué es lo que usted desea hacer con ese trabajo. Ahí pueden ver un texto con diseño a 2 columnas. Esto lo hace un diseñador gráfico que trabaja normalmente en las revistas, pero no es recomendable para el caso de un estudiante que esté en un curso de biología o en general un curso, porque complica un poco el trabajo, sobre todo para acomodar imágenes. Por lo tanto, se recomienda que utilicen el formato tradicional de una columna. Nosotros vamos a hacer una revisión de literatura, no un experimento. Por lo tanto, no hay metodología ni hay análisis de resultados. Simplemente al ser una revisión de literatura, se presenta la información de manera ordenada, eso sí. Cuando usted empiece a investigar el tema, usted empiece a buscar cómo dividir la información en capítulos. Y antes de hacer un trabajo, lo recomendable es tener las secciones que va a contener ese trabajo. En algunos casos a esto se le podría llamar el desarrollo del trabajo, pero pongámosle el nombre de resultados y discusión. Toda esa información que usted compila durante la investigación, la búsqueda en fuentes formales, usted la coloca en esa sección. Pero ojo que no es copiar y pegar, sino que debe escribir, debe leer la información, entender la información y luego utilizar esa información para construir mediante sus palabras una idea o las ideas que usted desea desarrollar. Aunque no sea una copia textual, se van a tener que usar las citas bibliográficas. Y eso es importante. Está la cita textual. La cita textual es copiar un texto y pegar el texto. Eso no se usa en ciencias. Se usa en algunas otras ramas. Por ejemplo, si yo soy un abogado y estoy hablando del artículo tal, de la ley tal, copio y pego el artículo para que la gente lo lea. O si quiero en la ciencia, por ejemplo, hablar de las leyes de la termodinámica, entonces copio y pego la ley de la termodinámica. La primera o segunda ley de la termodinámica. Pero aquí no se trata de eso. Se trata de utilizar esa información. Utilizar esa información para escribir. Entonces simplemente no, aquí vea que no es una cita textual, sino que dice cita bibliográfica. Traten igualmente de escribir coherentemente, haciendo que la información que aparece en diferentes fuentes toda tenga el mismo estilo. Por ejemplo, veamos este párrafo, donde aparece una serie de datos y aquí al final aparecen unas citas bibliográficas, 2 citas bibliográficas, como pueden ver, que son Pintado et al y Mila et al. Et al significa y otros, para no poner 30 apellidos, solamente se pone uno. Ok. Pero cuando usted continúa, y está bien, este es un párrafo que salió de 2 fuentes de información, pero entonces luego viene esto. Todo lo demás sale de las mismas fuentes de información. Y ahí es donde uno dice, bueno, en este caso, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si esas 2 fuentes de información están mal? Entonces todo el trabajo está mal. Esto de poner las citas bibliográficas está muy bien, pero así no se hace. El objetivo de que ustedes tengan varias semanas para hacer un trabajo es que si ustedes encuentran esta misma información de la normalidad, de la permutación y de la mutación completa en varias fuentes, pues las pongan. Pero no todo en las mismas. Eso a mí me da la indicación de que no estudiaron o que solamente usaron 2 documentos para hacer el trabajo y tienen que usar 10. 10 como mínimo. Esto no es lo correcto. Utilizar, como les decía, la misma fuente de información no revela que se ha investigado en varias fuentes.
La idea es que ustedes busquen información en diferentes fuentes y la compilen y luego la escriban. Veamos este otro ejemplo, donde tengo por acá unos párrafos, 4 párrafos, y observemos las citas que aquí las puse en negrita, a pesar de que no es formato APA, insisto, porque eso es de un artículo anterior, pero vea cómo aparecen las citas bibliográficas. Esto es lo que es recomendable, que las diferentes informaciones que aparecen, usted las vaya sacando de diferentes fuentes de información. Esto me da la impresión de que la persona o las personas que realizaron este texto hicieron una investigación más exhaustiva del tema, especialmente para una revisión de literatura. Hay que leer. También en esa sección usted va a poner fotos, dibujos, esquemas, cuadros, gráficos, etc. Tiene que haber en un contexto, esto es muy importante, todos los recursos audiovisuales que correspondan. No se escriben al final en un anexo, no, van dentro del trabajo. De hecho, el artículo no debería llevar anexos, porque los anexos de los artículos normalmente son datos en bruto que se presentan y que no se meten dentro del trabajo porque quedaría muy extenso, pero cualquier persona puede verlos en el anexo. En este caso es una revisión de literatura, entonces no hace falta. Eso sí, todo lo que se vaya a utilizar debe ser utilizado correctamente. Por lo tanto, cuando usted no sepa cómo se hace un cuadro, un gráfico, una figura, una foto, utilice los libros de estadística, especialmente la estadística general, para hacerlos con el formato correcto. En caso de que no sepa, igual puede preguntarme a mí y con mucho gusto yo lo ubico y lo asesoro. Esta sección, el desarrollo o los resultados y discusión, es lo que me permite a mí como profesor verificar que efectivamente ese objetivo que ustedes se plantearon al inicio del trabajo se cumpla. Entonces recuerden, eso es muy importante. Si es un cuadro, hay un formato. No le pongan colores, no lo cierren a los extremos. Tratar de quitar todos los elementos visuales que lo hagan colores y cosas que lo hagan a uno desviarse del contenido. Eso se evita en los cuadros. Si es una figura, tiene que tener un número, igual que el cuadro, tiene que venir numerado. En el caso del cuadro va arriba, digamos la leyenda. En el caso de las figuras va abajo. Ahí podemos ver una figura. Pero es importante que cuando vayan a utilizar figuras, cuadros, gráficos, como en este caso, vea que no tienen colores, traten de hacerlo en un contexto para explicar algo y no por ponerlo como un adorno. Esto es muy importante. Entonces, cuando se usan cuadros, fotos, siempre tiene que haber una manera de presentarse. Terminando, lo último que queda serían las referencias, anteriormente llamado bibliografía. Término que ya no se utiliza porque bibliografía se refiere a libros y no necesariamente es lo que usted va a utilizar para hacer el trabajo. Entonces el término referencias tiene varios años de que se utiliza porque es más adecuado. Las referencias son una lista alfabética de los materiales que usted utilizó. Se pide el mínimo de 10. Máximo, depende. Pero es importante que recuerden que son los materiales que ustedes usan y que ustedes citan. No son todos los materiales que bajaron de la web, sino son aquellos materiales que se utilizaron para hacer el trabajo y que aparecen citados. No utilicen materiales que son complejos. Hay materiales sencillos en español que usted puede utilizar. A veces un estudiante pone 30 referencias en inglés de revistas técnicas que uno sabe que el estudiante no tiene la capacidad de entender. Yo prefiero que en eso sean honestos y que pongan aquellos materiales que realmente utilizaron. ¿De qué tan viejo? Bueno, puede ser 10, 15 años.
Algunos casos pueden ser un poquito más años, inclusive 50 años más. Habrá temas en los cuales hay materiales de 50 años que tienen valor académico. Pero entonces en ese caso siempre cuando tengan una duda es mejor preguntar. Aquí podemos ver algunas referencias. Hay un formato. No hace falta numerarlas. Aquí podemos ver otras referencias. Estas son tomadas de un trabajo de biología. Pero ¿cómo son las referencias al estilo APA? Bueno, eso depende. Si usted está usando un libro, si usted está usando un libro electrónico, si usted está utilizando cualquier recurso, tiene su forma. Veamos, por ejemplo, el ejemplo para un libro. Se pone el apellido, coma, inicial, punto, entre paréntesis, el año en que se publica el libro, punto, luego en itálica o en cursiva el título del libro, punto, la edición, punto, el lugar en que se publicó, dos puntos, y el editorial. Eso es lo que se pone para un libro cuando usted tiene el libro físico en papel. Y la cita es más corta. La cita solo es el apellido del autor, coma, y el año en que se publicó el libro. Pero se pueden usar otros recursos, por ejemplo, libro electrónico. Para ello entonces es muy parecido, apellido, coma, inicial, punto, paréntesis, año, punto, título del libro, editorial, pero aquí se pone disponible en y se escribe la dirección desde la cual se accesó ese recurso. Para la cita se recomienda solamente el apellido y el año. En este caso, el libro tiene dos autores, por eso se pone el apellido de los dos autores y el año. Sin embargo, a veces aparecen 5, 6, más de 2. Cuando aparecen más de 2, hay artículos de 30 autores. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En la referencia sí se ponen todos. La referencia es la parte larga. Esto que está aquí en la parte de arriba es la referencia. Pero la cita es más corta. Entonces, como la cita, la idea es que sea corta, cuando hay más de 2 personas, se puede utilizar et al en cursiva y subrayado, que significa y otros. Así usted se evita escribir 30 nombres. Esto también. Artículos de revistas que se pueden descargar de la web, que probablemente sea el recurso que más vayan a usar para hacer la revisión de literatura. Tiene su formato, apellido del autor, aquí hay 2 autores como pueden ver, año, entre paréntesis, título del artículo, luego el título de la revista en itálica, coma, volumen, que en este caso pueden ver que es volumen 7, número de revista entre paréntesis, número 12, y las páginas de inicio y final. Finalmente se escribe disponible en y se coloca la dirección desde la cual se descargó el documento. La cita se hace igual, apellido y año. Es muy importante tomar en cuenta esto. Artículos descargados de la web. Si no están descargados de la web, sino que son de papel, pues el manual de formato APA le dice cómo se hace. Es muy parecido. Pero la realidad es que para tener acceso a un artículo en físico, en papel, hay que estar suscrito a una revista. Y ese no es el caso de la mayoría de los estudiantes. Esto lo voy a explicar, pero esto no se vale dentro del trabajo. Dentro del curso, uno de los lineamientos es que para el trabajo escrito no se pueden usar páginas web, pero sí se pueden usar para el laboratorio, para los reportes. ¿Cómo se cita una página web? O para los quizzes, o para lo que uno pueda ponerles a hacer, pero que no sea el trabajo escrito, insisto. Apellido, coma, inicial, punto. Cuando se conocen, porque si no se podría poner, por ejemplo, anónimo. En el caso de una página web, muchas no tienen autor, se pone anónimo.
Luego la fecha de creación de la página, que muchas veces se puede ver arriba o abajo cuando se fue creada la página. Y si no, se pone sin fecha. Puede ser anónimo y sin fecha. Muchas páginas web son anónimas y sin fecha. Luego el título de la página web, en itálica. Luego el nombre del servidor, del sitio web. Como pueden ver, Federación Argentina de Cardiología. Y luego se pone recuperado en o consultado en y se pone la fecha. Eso fue el día que usted accedió al documento. No tiene que ser el día y el año y el mes. Con solo que sea el mes y el año es suficiente. Pero si también puede poner el día, sería ideal. Y luego se pone disponible en y se escribe la dirección desde la cual se accedió al documento. Yo recomiendo que tengan un documento de texto donde puedan poner todos los materiales que van encontrando y que copien las direcciones electrónicas para que después no sea difícil encontrarlas. ¿Cómo se hace la cita? Igual, apellido, coma, año, entre paréntesis. Recuerden que esto no se vale para los artículos científicos o para los trabajos de final de curso, solo para otro tipo de evaluaciones que vamos a hacer, como quizzes o los reportes de laboratorio. Por eso les explico el formato APA, porque se les va a pedir en formato APA. Aquí podemos ver algunos ejemplos y podemos observar como que no hay formato de nada. Aquí hay un formato extraño. Si eso es una revista, esta revista no tiene volumen, esa es la primera. No tiene volumen, no tiene número de páginas, no tiene nada. Inclusive 4, 5 y 6 nada más vienen las direcciones electrónicas y uno dice, ¿qué pasó aquí? Esto no es incorrecto. O vemos, por ejemplo, estas que se ven muy bonitas. Esto estaba bien hecho hace unos años, pero esto no es el formato APA en la actualidad. Veamos estas otras. Muy bonitas se ven, pero hay algunos errores. Entonces es simplemente seguir las instrucciones para que no hagan algo como esto, que es común que lo hagan en el curso. Se les está explicando cómo se utiliza el formato APA. Por lo tanto, tengo la autoridad moral para pedirles que lo hagan o que lo apliquen correctamente. Para evaluar el documento hay una rúbrica, es decir, todo un sistema de puntaje en las diferentes secciones que deberían constituir el documento, como la forma, la completitud del contenido, el uso de evidencias y las referencias. Para ello pueden consultar el sílabo del curso, donde se explica, y en el caso de que haya alguna duda, pues pueden preguntarme. Pero vean que los documentos se evalúan utilizando una tabla de evaluación que en este caso se llama una rúbrica. Espero que este video sea de utilidad.